Tenía 18 años, y acababan de echarla de casa. Sin explicaciones. Sin despedidas. Solo una maleta preparada en la puerta, y una puerta que ya no volvería a abrirse. Y con el último dólar que le quedaba, compró una vieja cabaña de piedra en ruinas en la costa oeste de Irlanda, en un lugar tan remoto que el pueblo más cercano estaba a más de 8 kilómetros caminando. El techo se estaba cayendo. La chimenea estaba medio derrumbada. El ayuntamiento decía que la casa llevaba abandonada desde los años 50 y que no valía la pena restaurarla. Pero lo que nadie sabía era que bajo la enorme piedra del hogar, en un espacio sellado desde la Segunda Guerra Mundial, había algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si historias como esta te llegan de verdad, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto. Nos encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Mira Okonkwo nació en Boston, hija de padres nigerianos que llegaron a Estados Unidos en los años 90 buscando una vida mejor, y durante un tiempo, la encontraron. Su padre era ingeniero de software. Su madre, enfermera especializada. Vivían en un buen barrio de Brooklyn, la enviaron a una buena escuela pública, y la educaron para ser educada, trabajadora y discretamente ambiciosa. Mira era hija única. Leía constantemente. Escribía poemas en un cuaderno de cuero que su abuela le había enviado desde Lagos. Era el tipo de estudiante que se sentaba al fondo de la clase, observándolo todo, sin levantar nunca la mano. Su abuela, Adese, había sido la persona más importante de su infancia. Cada año viajaba desde Nigeria y se quedaba un mes entero en su casa, llenando el hogar con el olor del jollof rice y el sonido de su risa. Le enseñó a trenzarse el pelo sola, a cocinar sopa egusi y a observar la forma de las nubes antes de una tormenta. También le regaló un anillo de oro con una pequeña piedra turquesa que Mira llevaba en el dedo índice derecho. Un anillo que Adese había usado desde su boda en 1962. Algún día, este anillo viajará a un lugar que no esperas, le dijo. Los anillos saben cosas. Adese murió cuando Mira tenía 14 años. No pudo viajar a Lagos para el funeral. Sus padres dijeron que era demasiado caro, y que interrumpiría su año escolar. Mira entendió el motivo, pero algo dentro de ella se rompió, y nunca volvió a sanar del todo. Desde entonces, nunca se quitó el anillo. Lo tocaba cuando estaba nerviosa. Lo tocaba cuando escribía. Lo tocaba cuando necesitaba recordar que, en algún lugar del mundo, alguien la había amado sin condiciones. Sus padres no eran malas personas. De hecho, eran buenas personas en casi todos los sentidos. Pero también eran personas que habían trabajado muy duro para construir una vida muy concreta, estable, respetable, de clase media americana. Y no podían entender ninguna ambición que no encajara en ese modelo. Querían que Mira fuera médica, o abogada, o, en el peor de los casos, ingeniera. Algo con un título claro, y un ingreso claro. No querían que fuera escritora. Porque ser escritora no era un trabajo. Era un hobby. Y con un hobby no se alimenta una familia. La tensión fue creciendo durante el instituto. Mira mantenía buenas notas, porque eso mantenía la paz en casa, pero dedicaba todo su tiempo libre a escribir. Llenó cuaderno tras cuaderno con poemas, historias cortas y pensamientos. Publicó en la revista literaria de su escuela. Ganó un pequeño concurso regional de poesía a los 16 años. Sus padres leyeron el texto, le dijeron que estaba bien. Y luego le preguntaron por sus planes para estudiar medicina. Con 17 años, solicitó en secreto ingreso en un prestigioso programa de escritura en una universidad de Nueva Inglaterra. La aceptaron. Cuando la carta llegó a casa, su padre la abrió primero. La leyó, y la dejó sobre la mesa sin decir nada. Su madre la leyó después. Pasaron casi una hora hablando en Igbo en la cocina, un idioma que Mira nunca había aprendido del todo. Esa noche,
le dijeron que no podía ir. No pagarían por eso. Escribir no era una carrera. No habían emigrado a Estados Unidos para que su hija desperdiciara su educación escribiendo poemas. Dijeron más cosas. Cosas más difíciles de escuchar. Cosas que Mira intentaría olvidar, pero no podría. La conversación terminó con una frase de su madre. Si quieres ser escritora, hazlo en otro sitio. No con nuestro dinero. No en nuestra casa. Mira no discutió. Aprendió hace mucho que discutir con sus padres era como discutir con un muro. El muro no se mueve. Y tú solo te haces daño. Subió a su habitación y escribió durante 2 horas sin parar. Sobre lo que sentía. Sobre lo que su abuela habría dicho. Y sobre lo que iba a hacer ahora. Se graduó ese verano. 2 semanas después, la mañana de su cumpleaños número 18, bajó las escaleras y encontró su maleta hecha junto a la puerta. Encima había una nota escrita a mano por su madre. Mira, te queremos, pero no podemos verte tomar estas decisiones. Cuando estés lista para tomarte la vida en serio, sabes dónde encontrarnos. Junto a la nota, un sobre. Dentro, $300 en efectivo. Mira leyó la nota. La volvió a leer. Luego cogió la maleta, el sobre, y una bolsa de tela color trigo que le había regalado su abuela, con su cuaderno dentro. Y salió de la casa, sin mirar atrás. Pasó 3 días en un hostal juvenil en Boston intentando decidir qué hacer. El hostal costaba $35 por noche, lo que significaba que el dinero desaparecía rápido. Buscó trabajo. Llamó al programa de escritura en el que la habían aceptado y preguntó si había alguna forma de asistir solo con ayuda financiera. La respuesta fue clara. Sin la cooperación de sus padres, no había suficiente ayuda. No en esa universidad. No para algo tan caro. La mañana del 4.º día, Mira estaba sentada en la sala común del hostal con su portátil, su cuaderno y un café horrible. Le quedaban $180. No tenía trabajo. No tenía estudios. No tenía familia a la que llamar. Solo tenía sus cuadernos y un anillo de oro con una piedra turquesa. Tenía que tomar una decisión. Y no podía esperar mucho más. Abrió el portátil e hizo lo que llevaba días haciendo. Buscar lugares baratos donde vivir. No en Boston. Ni siquiera en Estados Unidos. Recordó algo que había leído, un programa en Irlanda donde se vendían propiedades rurales por precios simbólicos para repoblar zonas olvidadas. Irlanda siempre le había fascinado. A su abuela le encantaba la poesía de Seamus Heaney. Uno de sus libros favoritos eran las cartas de Edna O'Brien. Mira llevaba años escribiendo sobre Irlanda, sin haber estado nunca allí. Buscó Casa Rural Irlanda barata. Pasó páginas y páginas. La mayoría eran demasiado caras, 20.000, 30.000 euros, ruinas que necesitaban reconstrucción total. Pero en la 5ª página encontró algo diferente. Un pequeño anuncio en la web del Consejo del Condado de Mayo. Una cabaña de piedra en ruinas, en medio acre de terreno, cerca de un lugar llamado Achill Island, en la costa noroeste de Irlanda. Abandonada desde 1953. El propietario actual, el consejo parroquial. El precio, €1. Mira se quedó mirando la pantalla. Una cabaña en Irlanda. Un lugar tan remoto que el anuncio decía. Sin acceso para vehículos. Solo sendero a pie. Agua de pozo. Un lugar abandonado durante más de 70 años. Pensó en su abuela. Los anillos saben cosas. Tocó la piedra turquesa en su dedo. Tenía dinero suficiente, apenas, para un billete a Dublín si viajaba en stand-by. Le quedaría dinero para una semana en hostales. Tenía su cuaderno. Su portátil. El anillo. Tenía que intentarlo. 2 días después, estaba en un avión rumbo a Dublín.
Aterrizó a las 6:30 de la mañana. Cansada. Nerviosa. Con apenas 4 horas de sueño. Tomó un autobús hasta la estación de tren. Luego un tren hasta Westport, en la costa oeste. Westport era hermosa. Fachadas de colores. Puentes de piedra. Gaviotas volando sobre la bahía. Desde allí, tomó otro autobús hacia Achil Sound. Un lugar que apenas era un pueblo. Unas pocas casas. Una iglesia pequeña. Un pub llamado Mulligans. Y una oficina de correos diminuta. Alrededor, el paisaje típico de Irlanda. Colinas verdes. Muros de piedra. Ovejas pastando. Y el Atlántico extendiéndose hasta el horizonte. El aire olía a sal, a brezo, y a algo dulce que no supo identificar. Encontró la oficina del consejo parroquial junto a la iglesia. La mujer detrás del mostrador tenía unos 60 años, pelo rizado gris, y un acento fuerte. Se llamaba Bridget Molloy. Llevaba 22 años trabajando allí. Bridget miró el anuncio que Mira había impreso. Luego miró a Mira. ¿La vieja cabaña Gallagher?, preguntó. No estoy segura del nombre, respondió Mira. Solo hay una así aquí, dijo Bridget. Lleva vacía desde 1953. Hizo una pausa. ¿Has venido desde América, por una ruina? Sí. Bridget la observó en silencio unos segundos. En 22 años, nadie ha venido desde tan lejos por una casa de €1. Luego añadió. ¿Estás segura? Es un lugar duro. El techo está casi caído. No hay electricidad. El pozo habría que revisarlo. Estarías completamente sola. Mira respondió sin dudar. No tengo ningún otro lugar al que ir. Bridget la miró y sonrió levemente. Sacó un formulario y una moneda de €1 de su propio bolso. No te preocupes por esto, dijo. Hoy pago yo. Guarda tu dinero para comer. Comenzó a rellenar el documento. Bienvenida al condado de Mayo, señorita Okonkwo. El camino hasta la cabaña era de unos 5 kilómetros. Primero una carretera estrecha. Luego un sendero entre muros de piedra. Mira caminó despacio, arrastrando la maleta. Las ovejas la observaban. Un grupo de urracas gritaba desde un seto. El viento venía del Atlántico, suave, constante. La cabaña apareció tras una pequeña colina. Y cuando la vio, se detuvo. Era más pequeña de lo que imaginaba. Un edificio rectangular de piedra gris. Unos 7 metros de largo. El techo de pizarra estaba cubierto de musgo, con partes hundidas. Una chimenea alta, medio derrumbada. 2 pequeñas ventanas, y una puerta de madera vieja. La puerta estaba entreabierta, sostenida más por costumbre que por las bisagras oxidadas. Mira se quedó mirando en silencio. Era suya. Había cruzado un océano. Y ahora ese lugar olvidado, le pertenecía. Caminó hasta la puerta, y la empujó. Entró. Y todo, estaba a punto de cambiar. Alrededor de la cabaña quedaban los restos de lo que una vez fue un pequeño jardín. Rosas silvestres crecían enredadas y llenas de espinas junto al muro sur. Dedaleras de color púrpura y blanco se alzaban entre la hierba. Una vieja puerta de madera, vencida, descansaba contra un muro de piedra. Y más allá, en todas direcciones. Las colinas verdes del oeste de Irlanda se extendían hasta el mar. Mira se quedó de pie en el sendero, mirando la cabaña durante un largo rato. Era suya. Había pagado €1 por ella. O mejor dicho, Bridget lo había pagado por ella. Y ahora, ese pequeño edificio en ruinas, en el extremo de un país que nunca había pisado, era legalmente suyo. Se acercó a la puerta de roble y la empujó. Las bisagras crujieron, pero resistieron. Entró. El interior era una sola habitación.
tal como esperaba. Y, al mismo tiempo, completamente distinto. El suelo era de losas de piedra, cubiertas de polvo y pequeños restos de pizarra caída. Las paredes, piedra irregular, áspera, pero hermosa. El techo dejaba ver las vigas de madera oscuras que habían sostenido la casa durante más de 150 años. Y al fondo, estaba el hogar. Era enorme. Ocupaba casi toda la pared. Una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para meterse dentro, con una vieja estructura de hierro aún colgando para sostener ollas sobre el fuego. Las piedras estaban ennegrecidas por más de un siglo de uso. Encima, una repisa de madera vacía, cubierta de polvo y telarañas. Mira caminó lentamente hacia el hogar. El suelo era irregular bajo sus botas. Delante del fuego había una gran losa de piedra, de más de 1 metro de ancho. Oscura. Antigua. Pesada. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la piedra. Estaba fría. Se quedó así unos segundos, respirando, intentando comprender que estaba sola, en Irlanda, en una casa abandonada, con apenas dinero en el bolsillo. Y entonces, lo vio. Un pequeño hueco en el borde de la piedra. No era una grieta. Era, intencional. Como si esa losa no estuviera fija al suelo. Se inclinó más cerca y apartó el polvo acumulado durante décadas. El borde era liso. La piedra estaba hecha para moverse. Presionó un lado. Nada. Probó el otro. La piedra se movió ligeramente. No estaba sellada. Estaba apoyada sobre algo. Mira salió al jardín y encontró un trozo de hierro oxidado. Lo metió en el hueco y usó su peso como palanca. La piedra comenzó a levantarse lentamente. Era extremadamente pesada, pero suficiente para inclinarla. Debajo, había un espacio. No natural. Un compartimento construido a propósito. Un hueco rectangular, de unos 60 centímetros de ancho, revestido con piedra. Dentro, había un paquete envuelto en tela impermeable, atado con cuerda gruesa. Mira bajó la piedra con cuidado. Y sacó el paquete. Pesaba. Lo llevó hasta la repisa del hogar y lo dejó con cuidado. Desató la cuerda. Y abrió la tela. Dentro, había 3 cosas. Una caja metálica pequeña. Un cuaderno encuadernado en cuero. Y un rosario de madera. Abrió primero la caja. Dentro, joyas. Antiguas. Delicadas. Pendientes con granates. Una cadena fina con una cruz. Un anillo con una piedra azul. Y un medallón. Lo abrió con cuidado. Dentro, una foto. Una pareja joven. Él, con bigote. Ella, con flores en el pelo. Serios, como en las fotos antiguas. Después abrió el cuaderno. Las páginas eran gruesas. La tinta, desvanecida. La primera entrada. 1939. Me llamo Mora Gallagher. Mi marido Declan y yo nos vamos esta noche. Nos vamos a Inglaterra por la guerra. Declan se ha alistado. Dice que no puede quedarse quieto mientras el mundo arde. Yo trabajaré en un hospital. No sé si volveremos. Estoy escondiendo este cuaderno, nuestros ahorros y estas joyas familiares bajo el hogar. Si volvemos, lo recuperaremos. Si no, que permanezca aquí hasta que alguien lo necesite. El hogar guarda lo que el corazón no puede cargar. Mira sintió un escalofrío. Siguió leyendo. Entradas durante la guerra. 1942. Declan está en África. Rezo cada noche. 1944. Está en Francia. No tengo noticias. 1945. Declan ha muerto. Seguiré adelante. Y luego, la última entrada. Hoy dejo la casa por última vez.
Me voy a América. No me quedan fuerzas para esta vida. Dejo todo aquí. Para quien venga después. Serás un extraño para mí. Pero no para este lugar. La casa sabrá si mereces quedarte. Mira cerró el cuaderno lentamente. Tomó el rosario en su mano. Y entonces, encontró algo más. Una pequeña bolsa escondida en el fondo. Dentro, dinero antiguo. Billetes irlandeses y británicos. Los contó. Valían miles de euros, quizás más. Mira se quedó en silencio. En una casa abandonada. En un país lejano. Una mujer que nunca conocería. Le había dejado todo eso. Como si la hubiera estado esperando. Mira no durmió en la cabaña esa primera noche. El techo aún era demasiado inestable y la lluvia parecía inminente. Regresó al pueblo y alquiló una habitación en el pub Mulligans. Costaba 25 euros la noche. Cenó sola, un plato caliente. Y escribió durante horas en su cuaderno. A la mañana siguiente, fue a ver a una abogada en Westport. Bridget le había dado el contacto. Le enseñó las joyas, el cuaderno y el dinero. La abogada, Nian, revisó todo con atención. Le explicó algo importante. Según la ley irlandesa, todo lo encontrado dentro de una propiedad pertenece al propietario legal. Y ahora, la propietaria era Mira. No tenía ninguna obligación de buscar herederos. Pero aún así, quiso intentarlo. Durante una semana investigaron. La respuesta fue clara. Mora Gallagher murió en Nueva York en 1978. Sin hijos. Sin familia conocida. Todo le pertenecía a Mira. Legal y moralmente. Vendió 2 piezas de joyería en Galway por más de 11.000 euros. Vendió el dinero antiguo por casi 5.000. Se quedó con el resto. Especialmente, el anillo de piedra azul. Lo colgó junto al anillo turquesa de su abuela. 2 anillos. 2 mujeres. 2 historias que nunca se cruzaron. Y aún así, llegaron hasta ella. El dinero fue suficiente para empezar a restaurar la casa. Contrató a un cantero local, Padray. Cuando vio la cabaña, dijo algo simple. La estructura es buena. Tiene alma. Repararon el techo. Reconstruyeron la chimenea. Arreglaron las partes dañadas. Mira ayudó en todo. Aprendió a mezclar mortero. A limpiar piedra. A restaurar con paciencia. El interior lo hizo ella misma. Fregó el suelo de rodillas. Limpió las paredes hasta que la piedra volvió a brillar. Colocó ventanas nuevas. Construyó estanterías. Compró una cama sencilla. Una mesa. 2 sillas. Cosió cortinas a mano. Y colocó el cuaderno, el rosario y la fotografía sobre la repisa del hogar. Como si siempre hubieran estado ahí. Encendió su primer fuego en agosto. Turba húmeda que ardía lentamente. El calor llenó la casa. Y por primera vez en su vida, Mira entendió lo que significaba la palabra hogar. Volvió a escribir. De verdad. Las mañanas, en silencio. Con una taza de té. Y el sonido del fuego. Escribió sobre su abuela. Sobre sus padres. Sobre Mora Gallagher. Una mujer que nunca conoció. Pero que, de alguna forma, se convirtió en familia. 6 meses después, publicó sus primeros poemas en una revista irlandesa. 1 año después, más publicaciones. Y una pequeña editorial en Dublín, se interesó por su historia. Los vecinos comenzaron a aceptarla. Saun, el hombre que le vendía turba, la invitaba a comer los domingos. Bridget aparecía con comida y noticias. Y una mujer mayor, Roisin, venía a tomar té y contar historias. Ella recordaba a Mora.
Era tranquila, como tú. Amaba mucho a su marido. Cuando murió, nunca volvió a ser la misma. Una tarde de septiembre, Mira estaba sentada frente a la casa, viendo el atardecer sobre el Atlántico. El cielo pasó de dorado, a rosa, a violeta. El viento olía a sal y a brezo. Detrás de ella, la cabaña estaba cálida, con una luz suave saliendo por la ventana. El anillo de su abuela, en su mano. El otro, en su cuello. Su cuaderno, abierto. Pensó en su abuela. Los anillos saben cosas. Y tenía razón. El anillo la había llevado a un lugar que nunca imaginó. A una casa que había estado esperando durante 70 años. Pensó en Mora. En cómo dejó todo, para alguien que no conocería. Para quien venga después. Y entonces lo entendió. Esas mujeres no eran extrañas. Eran familia. No por sangre, sino por reconocimiento. Porque a veces, alguien, en otro tiempo, sabe exactamente lo que necesitarás. Y lo deja, esperando por ti. El hogar guarda lo que el corazón no puede cargar. Algunas cosas son demasiado pesadas para llevarlas toda la vida. Hay que dejarlas en algún lugar. Y ese lugar, espera. Hasta que llega la persona correcta. Mira Okonkwo tenía 18 años. La echaron de casa. Tenía $1. Y lo gastó en una cabaña en ruinas en Irlanda. Fue el mejor $1 que gastó en su vida. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal. Y compártela con alguien que necesite escucharla. Y dime en comentarios. ¿Alguna vez alguien que no conociste dejó algo importante para ti? Nos vemos en el siguiente video.